Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores, no son mías las obras utilizadas y mencionadas. Excepto la teoría pendejos. Si no están suscritos suscríbanse, den like que de esta forma me apoyarán, sin nada más que decir, sigan con la teoría. Capítulo 2. Okinawa. El eco de mi rojo todavía parecía vibrar en el aire del tejado. El cuerpo inconsciente de Kokun era un bulto patético en la distancia, un recordatorio insignificante de la escoria que pululaba por el mundo. Amanai, a mi lado, seguía temblando, no de frío, sino del shock residual de la batalla y de mi declaración de guerra contra su deber. Estaba a punto de soltar alguna frase arrogante para aligerar el ambiente cuando su teléfono, que sostenía con manos temblorosas, vibró. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación. Una foto. La vi de reojo gracias a mis 6 ojos. Era Misato Kuroi, su cuidadora, atada a una silla, con la boca tapada y una mirada de terror. Un clásico de manual de villano de tercera. Justo en ese momento, mi propio móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Un mensaje de Suguru. Tenemos problemas. Kuroi fue capturada. Te envío ubicación. Ven ya tal cual lo recordaba. La puta línea de tiempo, tan predecible y tan jodida como siempre. Sabía que esto pasaría. Era el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez de Toji, diseñado para separarnos, para desgastarnos. La reacción de Amanai fue inmediata. Un grito ahogado, un sollozo que se le escapó del pecho. Sus rodillas flaquearon y se habría desplomado si no la hubiera sujetado. Kuroi, susurró, con el rostro pálido como el de un fantasma. El pánico se apoderó de ella, la duda, la culpa. Exactamente lo que los secuestradores querían. Mi mirada se dirigió hacia ella, suavizándose por una fracción de segundo. La arrogancia se guardó en el bolsillo por un momento. «Hey», le dije, mi voz más tranquila de lo habitual. Me incliné para que me mirara a los ojos. «Cálmate. No le pasará nada». Le dediqué una de mis sonrisas patentadas, esas que decían soy Gojo Satoru, el universo se pliega a mi voluntad. Después de todo, yo estoy acá. Fue una tontería, una frase egocéntrica hasta la médula, pero funcionó. Vi cómo su miedo, esa espiral de pánico que la estaba consumiendo, se aliviaba un poco. La certeza en mi voz era un ancla en su tormenta. Era bueno. Necesitaba que estuviera lúcida, no histérica. Sin más preámbulos, la levanté del suelo, esta vez con más cuidado, acomodándola en mis brazos como si no pesara nada. «Agárrate», le ordené. Y con un impulso masivo de energía maldita en las plantas de mis pies, me lancé al vacío. Empecé a moverme sobre los tejados de la ciudad, un borrón blanco y negro saltando de edificio en edificio bajo el cielo crepuscular. El viento azotaba su cabello, pero ella se aferraba a mi chaqueta, su rostro escondido en mi pecho. El destino era una dirección en mi teléfono. El destino era un reencuentro con mi mejor amigo y el comienzo de una nueva y jodida etapa en esta misión. El lugar que Suguru había enviado era un parque industrial abandonado en las afueras de la ciudad. Aterricé con la suavidad de un gato en el techo de un almacén oxidado, el metal crujiendo bajo mis pies. Abajo, en un claro iluminado por la luz de un único poste, estaba él. Suguru. No estaba herido, pero la tensión en sus hombros era visible incluso a distancia. Parecía un puto lobo enjaulado. Bajé de un salto, aterrizando frente a él sin hacer ruido. Amanai seguía en mis brazos, sin atreverse a mirar. «Satoru», dijo, su voz grave y cargada de frustración. «¿La tienes?» Asentí. «¿Está bien?» Un poco alterada, pero entera, respondí, bajándola con cuidado. Ella inmediatamente se escondió detrás de mí,
Como si yo fuera un escudo humano. ¿Y tú? ¿Te divertiste con la basura? Eran más de los que esperaba, admitió, pasándose una mano por el pelo. Mientras tú jugabas a ser el héroe en la capilla, yo me estaba encargando de una docena de imbéciles en el perímetro. Kuroi estaba con ellos, cubriéndome la espalda. Era buena, muy buena para ser una usuaria de ventana. Hizo una pausa, su mandíbula se tensó. Pero eran demasiados. Mientras yo lidiaba con un grupo, otro la flanqueó. La agarraron. Antes de que pudiera ir tras ellos, recibí el mensaje. La tienen. Y quieren un intercambio. Miró a Manai, que se estremeció detrás de mí. La quieren a ella. A cambio de Kuroi. Clásico. Simple. Efectivo. ¿Dónde? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En Okinawa. Quieren que vayamos allí. Dicen que es un territorio neutral, soltó con sarcasmo. Obviamente, no vamos a entregarla. Obviamente, confirmé. Pero vi la mirada de Amanai. Estaba decaída, con la vista perdida en el suelo de hormigón. Su mente infantil y adoctrinada estaba haciendo los cálculos. Su vida, la que le habían dicho que no valía nada más que como sacrificio, a cambio de la vida de la mujer que la había criado. Para ella, la elección era dolorosamente clara. Estaba pensando en aceptar. En sacrificarse no por Tengen, sino por Kuroi. Antes de que Suguru pudiera añadir algo más, di un paso y me interpuse entre ellos, agachándome para quedar a la altura de Amanai. «Hey, Amanai», la llamé suavemente. Ella levantó la vista, sus ojos grandes y llenos de una tristeza que no le correspondía a su edad. Le sonreí de nuevo, esta vez una sonrisa más genuina. «Acuérdate de lo que te dije». Extendí mi mano hacia ella. «Yo estoy acá. No te preocupes. Kuroi estará bien. Te la traeré de vuelta». Ella dudó por un segundo, mirando mi mano extendida. Luego, lentamente, puso su pequeña mano en la mía. «Confía en mí», añadí. Asintió, un movimiento casi imperceptible. Me levanté y miré a Suguru. «Llama a quien tengas que llamar. Mañana a primera hora, tomamos un vuelo a Okinawa». No íbamos a negociar. Íbamos de cacería. No volvimos al colegio. Sería lo primero que vigilarían. En su lugar, nos dirigimos a un hotel de lujo en el centro de la ciudad, uno de esos lugares impersonales y caros donde nadie hace preguntas siempre que la tarjeta de crédito funcione. Pagué por la suite presidencial. Si íbamos a estar en medio de una puta guerra, al menos lo haríamos con comodidad. La suite era ridículamente grande. 2 habitaciones, un salón, vistas panorámicas de la ciudad. Suguru se encargó de instalar a Amanai en uno de los cuartos, mientras yo me quedaba en el salón, de pie frente al enorme ventanal, observando las luces de Tokio. La ciudad era un océano de neón, indiferente a nuestras pequeñas batallas. Mi cuerpo, sin embargo, no era indiferente. Empezaba a sentirlo. Un zumbido sordo en la parte posterior de mi cráneo. Un cansancio que no era físico, sino mental. Era el precio de mantener el infinito activo de forma ininterrumpida. Mis 6 ojos filtraban y procesaban constantemente todo a mi alrededor, clasificando cada posible amenaza, desde una bala hasta una maldición, y mi técnica reaccionaba automáticamente. En mi vida futura, después de la batalla con Toji, había perfeccionado el uso de la técnica maldita inversa para mantener mi cerebro constantemente fresco, curando la fatiga antes de que se acumulara. Era un sistema automatizado y perfecto que me permitía estar al 100% las 24 horas del día. Pero al viajar al pasado, solo traje mis recuerdos. No mi cuerpo perfeccionado. No la maestría y la resistencia que había tardado años en construir.
Este cuerpo de adolescente, aunque monstruosamente poderoso, tenía sus límites. Y los estaba alcanzando. Suguru salió de la habitación. ¿Está dormida? Agotada, respondió, acercándose a la ventana a mi lado. ¿Qué piensas hacer en Okinawa? No podemos simplemente entrar disparando. ¿Por qué no? Sonreí, aunque la sonrisa no llegó a mis ojos. Es mi estilo favorito. Él me estudió por un momento. ¿Estás bien, Satoru? Pareces cansado. ¿Cansado? Por favor, Suguru, me reí, dándole una palmada en la espalda. Sabes perfectamente con quién estás hablando. Esto es un juego de niños para mí. Mi arrogancia lo tranquilizó, como siempre. Pero era una fachada. Sentía como mis reservas mentales disminuían, como una batería que se agota lentamente. Tenía que dosificarme. Pero no podía. No hasta que Amanai estuviera a salvo. No hasta que Toji estuviera muerto. El peso de mi futuro conocimiento era una carga invisible, y este cuerpo joven y frágil estaba empezando a combarse bajo su peso. Amanecer. El sol se filtraba por los ventanales de la suite. No había dormido. No podía permitirme ese lujo. Cada hora que pasaba, sentía el agotamiento calar más hondo en mis huesos. Pero lo oculté tras una máscara de energía y estupidez juvenil. Nos movimos rápido. Un taxi al aeropuerto de Haneda. Compramos los billetes en el mostrador, 3 adolescentes y una mujer que parecía su tutora, aunque en realidad éramos 3 monstruos y una niña que era el eje del mundo de la hechicería. La normalidad de la situación era hilarante. Familias yéndose de vacaciones, hombres de negocios corriendo para no perder sus vuelos, y nosotros, en camino a una zona de guerra. Una vez en la sala de espera, le hice un gesto a Suguru. Es hora. Llámalos. Él asintió, su rostro endureciéndose. Se alejó un poco, sacó su teléfono y marcó el número que le habían dado. Observé desde la distancia, mis 6 ojos leyendo sus labios, mis oídos filtrando el ruido del aeropuerto para escuchar la conversación. Hablo en nombre de Gojo Satoru y Geto Suguru, comenzó Suguru, su voz era puro hielo. Tengo el placer de hablar con el cobarde que secuestra a mujeres indefensas. Hubo una pausa. La voz al otro lado, metálica y distorsionada, respondió algo. No, no me das ninguna orden, continuó Suguru. Escúchame bien, pedazo de mierda. Hemos aceptado tu estúpida invitación a Okinawa. Estaremos allí en unas horas. ¿Quieres el recipiente de plasma estelar, verdad? Bien. Prepárate. Pero te advierto una cosa. Si esa mujer tiene un solo rasguño cuando lleguemos, reduciré vuestra isla a cenizas y usaré los restos para construirle una tumba a cada uno de vosotros. Colgó. La gente a su alrededor ni se inmutó. Para ellos, era solo un adolescente enfadado hablando por teléfono. Para mí, era mi mejor amigo desatando una promesa de genocidio. Sonreí. Ese era el Suguru que recordaba. Abordamos el avión. Amanai se sentó junto a la ventana, fascinada por la vista. Por un momento, parecía una niña normal. Suguru se sentó a su lado, actuando como un hermano mayor protector. Yo me senté al otro lado del pasillo, con los ojos cerrados, pero mi mente estaba en alerta máxima. El zumbido en mi cabeza era más fuerte ahora. El vuelo a Okinawa no era solo un viaje. Era una cuenta atrás. El tiempo se agotaba, mi resistencia también, y nos dirigíamos directamente a la boca del globo. El calor húmedo de Okinawa nos golpeó como un muro en cuanto bajamos del avión. El aire olía a sal y a flores, un contraste enfermizo con la tensión que se mascaba entre nosotros. Los secuestradores habían elegido un lugar apartado para el intercambio. Una playa desierta al norte de la isla.
Patético y predecible. Llegamos al lugar. La arena blanca, el agua turquesa, parecía una puta postal. Y en medio de ese paraíso, un grupo de 5 imbéciles con camisas hawaianas y cara de pocos amigos nos esperaba. Llevaban gafas de sol para parecer intimidantes, supongo. Vaya, así que los famosos estudiantes del colegio de hechicería han venido, dijo el que parecía el líder, un gordo sudoroso con una pistola metida en el cinturón. Nos saltaremos las presentaciones, solté, mi voz plana. ¿Dónde está la mujer? El gordo sonrió, una sonrisa grasienta y desagradable. Primero, la chica. Entréguenla, y luego les diremos dónde está su amiga. Miré a Suguru. Él me devolvió la mirada. Ni siquiera necesitamos hablar. Era obvio. Kuroi no estaba aquí. Era una trampa para cogernos desprevenidos o, peor aún, para matarnos y llevarse a Amanai. ¿Sabes? Dije, dando un paso al frente y metiendo las manos en los bolsillos. Odio cuando la gente me hace perder el tiempo. Y ustedes, me han hecho tomar un vuelo de 2 horas para nada. El gordo dejó de sonreír. Mocoso insolente, ¿no sabes quiénes son? No le dejé terminar. En un parpadeo, estaba delante de él. Mi mano salió del bolsillo y le agarró la cara, mis dedos apretando sus mejillas. No, y sinceramente, me importa una mierda, susurré. Antes de que sus 4 matones pudieran siquiera levantar sus armas, canalicé una pizca de energía maldita en mi mano. No mucha, solo la suficiente. Ahora, vas a decirme dónde está su base. Tienes 3 segundos antes de que use tu cabeza para decorar esa palmera. El pánico en sus ojos fue delicioso. Sus compinches, paralizados por el miedo, no se movieron. 2 segundos después, el gordo estaba balbuceando una dirección, un complejo de almacenes cerca del puerto. Gracias, dije. Y con un simple empujón, lo mandé a volar por los aires, aterrizando en el agua con un chapoteo ridículo. Los otros 4 se quedaron helados. Satoru, empezó Suguru, con tono de advertencia. Tranquilo, lo interrumpí. Me giré hacia los 4 pendejos que quedaban. Vosotros podéis iros. Decidle a vuestro jefe, sea quien sea, que Gojo Satoru ha venido a por su mujer. Y que después, iré a por él. Se largaron de allí corriendo como si el diablo les pisara los talones. Bien. La diplomacia había terminado. Era hora de la acción. El complejo de almacenes era un laberinto de metal oxidado y olor a pescado podrido. Dejamos a Amanai escondida a una distancia segura, bajo la protección de una de las maldiciones más sigilosas de Suguru. Yo primero, le dije a Suguru. Tú encárgate de los que intenten escapar. No esperé respuesta. Me moví. Era un fantasma, una ráfaga de viento. Los guardias del perímetro ni siquiera supieron que los golpeó. Uno cayó con el cuello roto, otro con el cráneo hundido. Todo en silencio, todo con una eficiencia brutal. No estaba jugando. Cada segundo que pasaba era un segundo más que Kuroi estaba en sus manos, y un segundo más que mi cerebro tenía que soportar el esfuerzo del infinito. Llegué a la puerta del almacén principal. La reventé de una patada. Dentro, una docena de hechiceros de pacotilla me esperaban. Lanzaron sus técnicas malditas, una lluvia de proyectiles de energía y maldiciones de bajo nivel. Ni siquiera me molesté en esquivar. Caminé a través del aluvión de ataques, mi infinito deteniendo cada uno de ellos a milímetros de mi piel. Sus caras de confianza se transformaron en máscaras de puro terror. Mi turno, anuncié. Y me desaté. Fue una masacre. Rápida, limpia, impersonal. Un torbellino de puñetazos, patadas y explosiones controladas de energía maldita. En menos de 10 segundos,
Todos estaban en el suelo, inconscientes o algo peor. No me importaba. Al fondo del almacén, había una puerta metálica reforzada. La arranqué de sus goznes como si fuera de cartón. Detrás, una escena extraña. No era una celda, sino una especie de laboratorio improvisado. Kuroi estaba atada a una camilla, inconsciente, con varios cables conectados a su cabeza. Y a su alrededor, 3 tipos con batas blancas, científicos, la observaban en unos monitores. Probablemente estudiaban el vínculo entre el recipiente y su cuidadora. No dije nada. Simplemente me acerqué. El primero me vio y abrió la boca para gritar. Una patada giratoria en la cara lo silenció para siempre. El segundo intentó sacar una pistola. Le rompí el brazo y luego lo usé para golpearle la cabeza contra la pared. El tercero se encogió en un rincón, lloriqueando. Le di una patada en el estómago que lo dejó sin aire y sin conocimiento. Simple. Efectivo. Me acerqué a Kuro y empecé a quitarle los cables. Justo en ese momento, Suguru y Amanai entraron corriendo. Suguru se detuvo en seco al ver la carnicería, pero Amanai solo tenía ojos para una persona. Kuroi. Gritó, corriendo con todas sus fuerzas. Se abalanzó sobre la camilla justo cuando yo terminaba de liberarla. Kuroi empezó a despertar, desorientada. Lo primero que vio fue el rostro de Amanai, bañado en lágrimas. Riko-sama, susurró. Se abrazaron, un abrazo desesperado y lleno de alivio. Kuroi levantó la vista y me miró a mí y a Suguru. Gracias, dijo, su voz ronca. Gracias a los dos. El trabajo estaba hecho. La habíamos recuperado. Pero la guerra, la verdadera guerra contra el hombre que movía los hilos, no había hecho más que empezar. Nos dirigimos a un complejo turístico de lujo. La transición fue tan brusca que resultaba casi cómica. Un momento estábamos en un almacén sucio que apestaba a muerte y al siguiente, en un lobby con aire acondicionado, música ambiental y gente sonriente ofreciéndonos toallas frías. Pagué por todo con una tarjeta de crédito ilimitada que el colegio nos proporcionaba para estas situaciones. Nadie hizo preguntas. El dinero siempre ha sido el mejor hechizo para la invisibilidad. Una vez instalados en una villa privada con su propia piscina, la tensión debería haberse disipado. Pero no fue así. Kuroi estaba a salvo pero en shock, Suguru estaba tenso y alerta, y Amanai, ella simplemente parecía perdida, como si no supiera cómo procesar el hecho de que seguía viva. Aún era temprano. El sol de la tarde bañaba la isla en una luz dorada. Podríamos habernos encerrado, haber puesto barreras y esperado al siguiente ataque. Era lo lógico. Lo prudente. Pero miré a Amanai, sentada en el borde de un sofá carísimo, y vi a una niña a la que le habían robado todo. A la mierda con esto, declaré, rompiendo el silencio. Todos me miraron. Nos vamos a la playa. Satoru, no es prudente, comenzó Suguru, con su habitual tono de sensatez. ¿Y qué es prudente, Suguru? ¿Encerrarla en una jaula de oro hasta que sea hora de entregarla para que la sacrifiquen? Repliqué, mi voz más afilada de lo que pretendía. La recompensa por su cabeza sigue activa. Nos encontrarán aquí, en la calle o en el maldito fondo del mar. La diferencia es que, en la playa, al menos podrás sentir el sol una vez más. Caminé hacia Amanai. Quiero que te olvides de todo por un par de horas. Olvídate de Tengen, de los viejos, de tu deber. Solo sé una niña por un rato. Mi decisión no era solo por ella. Era un acto de rebeldía. Un mensaje para el mundo de la hechicería. No dejaré que muera. Y si creen que pueden impedírmelo, que lo intenten. Recordaba vagamente que había otro recipiente del plasma estelar, un plan B por si algo fallaba.
Ese conocimiento era mi as bajo la manga. Esos viejos decrépitos no me impedirían salvar a quienes yo quisiera. Ella me miró, y por primera vez, vi un destello de algo que no era miedo ni resignación. Era duda. La duda de si realmente merecía un momento de paz. Vamos, le dije, con más suavidad. El último en llegar al agua es un hechicero de tercera. La playa era perfecta. De esas que solo existen en las postales. La arena era tan blanca y fina que parecía azúcar, y el agua era de un azul tan claro que se podía ver el fondo a varios metros de distancia. Suguru y Kuroi se instalaron bajo una sombrilla, hablando en voz baja. Se veían como dos padres preocupados vigilando a sus hijos problemáticos. La imagen era tan absurda que casi me río. Amanai, por su parte, se quedó en la orilla, dejando que las olas le mojaran los pies, como si tuviera miedo de avanzar más. Llevaba un vestido de verano que le conseguimos, y se veía increíblemente pequeña e indefensa contra la inmensidad del océano. Decidí que la sutileza no era una opción. Corrí hacia el agua y, sin previo aviso, le lancé un chorro de agua con las manos, empapándole todo el vestido. Ella soltó un grito ahogado de sorpresa y se giró para mirarme, con los ojos abiertos como platos. «Gojo-sama», exclamó, mitad escandalizada, mitad divertida. «Gojo-sama». Me burlé, acercándome a ella. «Aquí solo soy Satoru. Y tú no eres el recipiente, solo eres una mocosa que no sabe nadar». «Claro que sé nadar», protestó, con las mejillas sonrojadas. «Demuéstralo entonces». Y así comenzó. Una guerra de agua sin sentido. La perseguí por la orilla, la salpiqué hasta que estuvo completamente empapada, ella intentó devolverme los ataques, riendo a carcajadas. Por primera vez desde que la conocí, escuché su risa de verdad. No una sonrisa forzada, no una risita nerviosa. Una risa genuina, libre y sonora que parecía pertenecer a una niña de su edad. Construimos un castillo de arena ridículamente malo, que fue destruido por la marea 5 minutos después. La enterré en la arena hasta el cuello y le puse unas algas en la cabeza a modo de peluca. Desde la orilla, sentía la mirada de Suguru. Él no entendía lo que estaba haciendo. No entendía que esto era tan importante como cualquier batalla. Le estaba dando un recuerdo. Un recuerdo de ser normal, de ser feliz. Un ancla para que se aferrara cuando la oscuridad intentara volver. Le estaba dando una razón para querer vivir. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, le dije a Suguru que nos quedaríamos un día más. Que se joda la misión, le dije. Mañana esta niña va a ver un acuario. La noche cayó sobre Okinawa. De vuelta en la villa, el ambiente era más relajado. Kuroi preparó algo de comer y cenamos en un silencio cómodo. Amanai parecía agotada pero feliz, una combinación que no le había visto nunca. Se fue a dormir temprano, con una pequeña sonrisa en el rostro. Una vez que estuvimos solos en la sala, Suguru me confrontó. Se sentó frente a mí, su expresión seria. ¿Vas a estar así todo el día de mañana también? ¿Al 100%, sin descanso? Preguntó. La preocupación en su voz era genuina. ¿Cómo lo hiciste ayer? Mantuviste tu técnica activa todo el día sin parar. Nadie puede hacer eso, Satoru. Ni siquiera tú. Me recosté en el sofá, poniendo los pies sobre la mesa. La máscara de arrogancia volvió a su lugar. «Hey, tranquilo», le dije con una sonrisa despreocupada. «Tú sabes con quién estás hablando. Esto no es nada para mí». Mi respuesta pareció calmarlo, pero no del todo. Él conocía mis límites mejor que nadie. O al menos, los límites que solía tener. Se levantó y se fue a su habitación, dejándome solo con mis pensamientos y el zumbido constante en mi cabeza.
La verdad era que estaba pagando el precio. En mi otra línea temporal, me la pasé toda esta noche en vela, vigilando. Y no ocurrió nada. Fue una pérdida de energía, un agotamiento inútil que me dejó debilitado para el verdadero ataque. Pero ahora las cosas eran diferentes. Yo estaba aquí. Mi sola presencia era una variable que podía cambiarlo todo. El efecto mariposa. Un pequeño aleteo, como salvar a Amana y de su resignación, podía causar un huracán más adelante. ¿Y si Toji decidía atacar esta noche, aprovechando que estábamos relajados? ¿Y si esta vez, al contrario de mi recuerdo, sí pasaba algo? La duda me carcomía. Necesitaba, dormir. Cerrar los ojos y dejar que mi cerebro se reiniciara, que la técnica maldita inversa hiciera su trabajo y me dejara fresco para la batalla que sabía que se avecinaba. Prepararme de verdad para Toji. Pero algo, una voz en el fondo de mi mente, un eco de mi fracaso. Sigamos, pero no te olvides de suscribirte y dar like. Este video, audio y portada es de Gokot02. Pasado, me decía que no lo hiciera. Que no podía bajar la guardia. Ni por un segundo. Me senté en una silla frente a la puerta principal, con la vista fija en la oscuridad. Sería una larga noche. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. La noche en Okinawa era un concierto de sonidos extraños. El canto de los insectos, el susurro de las palmeras movidas por la brisa, el murmullo lejano de las olas. Para mí, eran solo distracciones. Mis 6 ojos estaban abiertos al máximo, penetrando la oscuridad, analizando cada sombra, cada movimiento. Mi cerebro, ya sobrecargado, procesaba terabytes de información inútil por segundo. Me senté allí, inmóvil, mientras la luna trazaba su arco en el cielo. Repasé la pelea con Toji en mi cabeza una y otra vez. Cada movimiento, cada error. Su velocidad inhumana. Su falta de energía maldita que lo convertía en un fantasma para mis sentidos. Sus herramientas, especialmente esa maldita daga que anulaba las técnicas. Esta vez sería diferente. No me confiaría. No me dejaría agotar. Pero aquí estaba, haciendo exactamente eso. Agotándome en una vigilia que mi instinto me decía que era necesaria, pero que mi memoria me gritaba que era inútil. ¿Y si me dormía? 5 minutos. 10. El riesgo era demasiado alto. Un solo error, una sola abertura, y Amanai moriría. Y si ella moría, el camino de su gurú hacia la oscuridad se aceleraría. No. No podía permitírmelo. El destino de mi mejor amigo descansaba sobre mis hombros cansados. Pasaron las horas. Las 3 de la mañana. Las 4. El punto más oscuro de la noche. Y. Nada. Exactamente. Absolutamente nada. Ni un solo hechicero de bajo nivel. Ni una maldición perdida. Ni una sombra fuera de lugar. La noche fue tan pacífica que resultaba insultante. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de un color rosado, sentí una oleada de frustración. Me había quedado despierto por las puras. Por nada. El agotamiento mental era ahora un dolor físico, una presión detrás de mis ojos. Me levanté y me estiré, mis músculos quejándose. La línea de tiempo, al parecer, se estaba aferrando a su curso original con una terquedad exasperante. Cuando los demás se despertaron, yo ya me había duchado y puesto una expresión de energía radiante. Nadie notó mi noche en vela. La máscara estaba perfectamente en su lugar. Cumplí mi promesa. Después del desayuno, nos dirigimos al acuario Churaumi.
Era uno de los más grandes del mundo, famoso por su tanque principal, el mar de Kuroshio. En cuanto entramos, Amanai se transformó. La niña agobiada por el destino desapareció, reemplazada por una adolescente fascinada. Corría de un tanque a otro, con los ojos bien abiertos, señalando cada pez de colores, cada coral extraño. Kuroi la seguía con una sonrisa cariñosa, mientras Suguru y yo manteníamos una distancia prudente, actuando como guardaespaldas aburridos. Pero entonces llegamos al tanque principal. Nos quedamos en silencio. Era como mirar una ventana al océano mismo. Una pared de acrílico de varios metros de altura nos separaba de un universo azul profundo. Y dentro, nadando con una lentitud majestuosa, había 3 gigantes. 3 tiburones ballena. Eran tan grandes que parecían irreales, sus cuerpos moteados de estrellas moviéndose con una gracia que desafiaba su tamaño. Enormes mantarrayas se deslizaban a su lado como naves espaciales. Amanai se pegó al cristal, hipnotizada. No decía nada. Solo miraba. La vi de perfil, la luz azul del tanque iluminando su rostro, reflejándose en sus ojos. Y en ese momento, vi la inmensidad de lo que estaba en juego. Su vida no era un concepto abstracto, no era una pieza en un tablero de ajedrez. Era esa mirada de asombro. Era la capacidad de maravillarse ante un tiburón ballena. Comimos algo en la cafetería con vistas al tanque. Fue un día normal. Un día perfecto y jodidamente normal. Por unas horas, no éramos hechiceros en una misión mortal. Éramos solo un grupo de personas pasando el día en un acuario. Pero sabía que era un espejismo. Una burbuja de paz que estaba a punto de reventar. Mientras Amanai reía por algo que dijo Kuroi, mi mirada se perdió en el gigante azul que nadaba en el tanque. Tan grande, tan poderoso, y aún así, atrapado tras un cristal. Una metáfora bastante buena de mi propia situación. El más fuerte, atrapado por un destino que intentaba reescribir a la fuerza. Al día siguiente, era hora de irse. La burbuja se había roto. El viaje de regreso a Tokio fue silencioso. El ambiente despreocupado de Okinawa se había evaporado, reemplazado por una tensión sombría. Amanai miraba por la ventana del avión, su rostro era una máscara indescifrable. Sabía que cada metro que nos acercábamos a Tokio era un metro más cerca de su supuesto destino. Llegamos al colegio de hechicería al atardecer. La barrera de Tengen nos recibió, una cúpula invisible de poder que debería habernos hecho sentir seguros. Pero yo sabía que la verdadera amenaza no vendría de fuera. Ya estaba dentro. O estaría a punto de estarlo. Comenzamos a subir la larga escalera de piedra que llevaba a los terrenos principales. Cada escalón era un martillazo en mis oídos, un redoble de tambor que anunciaba la llegada del verdugo. Mis 6 ojos estaban al límite, escaneando cada sombra, cada hoja que se movía, cada rincón. El agotamiento de las últimas 48 horas pesaba sobre mí, pero la adrenalina lo mantenía a raya. Amanai caminaba con la cabeza agacha. El brillo que había tenido en la playa y en el acuario se había apagado. Para romper la tensión, y para darme a mí mismo una última pizca de normalidad antes del infierno, decidí hablar. Suguru, dije en voz alta, mi tono deliberadamente ligero y burlón. Solo espero que la próxima misión que nos encarguen no sea la de ser niñera de una mocosa tan problemática como esta. Funcionó. Amanai levantó la vista y me dedicó una pequeña sonrisa. Kuroi soltó una risita. Incluso Suguru sonrió de lado. Bueno, bam. No pudo terminar la frase. Lo sentí. Un instante antes de que sucediera. No fue un destello de energía maldita. Fue un susurro en el aire, una perturbación infinitesimal.
Un objeto largo y afilado, una katana, materializándose en el espacio vacío detrás de mí, apuntando directamente a mi corazón. Mierda. Definitivamente, debía haber descansado. Mis 6 ojos estaban activos, pero mi tiempo de reacción, mi capacidad de procesamiento, no eran los de mi yo de 29 años. Estaban fatigados. Rápidamente, en una fracción de segundo, concentré toda la energía maldita que pude en mi espalda, reforzando mi cuerpo justo en el punto de impacto. Era demasiado tarde para esquivar. Solo podía mitigar el daño. La hoja me atravesó. El dolor fue una explosión blanca y cegadora. La katana, fría y brutal, se hundió en mi espalda. Sentí como perforaba la piel, los músculos, y se detenía a 1 milímetro de mi columna vertebral gracias a mi refuerzo de emergencia. Si hubiera estado fresco, el infinito la habría detenido. Si hubiera reaccionado 1 milésima de segundo antes, la habría esquivado. Pero no lo estaba. Y no lo hice. Un grito ahogado de Amana y Kuroi. La expresión de shock absoluto en el rostro de Suguru. El tiempo pareció ralentizarse. Antes de que el atacante, Toji, pudiera hacer otro movimiento, reaccioné por puro instinto. Ritual maldito. Azul. Una fuerza de atracción violenta emanó de mi mano. No lo apunté a él. Lo apunté a un lado, usándolo para tirar de mi propio cuerpo herido y arrancarme de la trayectoria de la espada, enviándolo a él a trompicones hacia la dirección opuesta. Aterricé torpemente a unos metros, con la sangre manchando mi camisa blanca. Suguru no perdió el tiempo. Ve. Gritó, y una de sus maldiciones más grandes, una criatura serpentina con fauces enormes, surgió de su sombra y se abalanzó sobre Toji, envolviéndolo y arrastrándolo lejos de nosotros, hacia el bosque. Satoru. ¿Estás bien? Gritó Suguru, corriendo hacia mí. Me enderecé, ignorando el dolor punzante en mi espalda. La herida era profunda, pero no letal. La arrogancia era mi mejor analgésico. Sí, respondí, con una sonrisa forzada en mi boca. Tuve y entrega a Amanai. Llévala con Tengen-sama. Yo me encargaré de este payaso. Pero. Protestó, preocupado. Hazlo. Le ordené, mi voz no admitía discusión. Yo lo acabaré. Él dudó, pero asintió. Agarró a Amanai y a Kuroi y empezó a correr escaleras arriba. Mi mirada se mantuvo fija en el amasijo de sombras y árboles donde su maldición se estaba retorciendo. La vi luchar, convulsionar y, de repente, fue cortada en pedacitos desde dentro, como si la hubieran metido en una licuadora. De entre los restos sangrientos de la maldición, salió Toji Fushiguro. Caminando con calma, sin un solo rasguño. Se sacudió el polvo imaginario del hombro y me dedicó una sonrisa torcida, la cicatriz de su labio acentuando el gesto. Lo vi, y un escalofrío me recorrió la espalda, uno que no tenía nada que ver con mi herida. Quizás era el recuerdo de mi derrota en la otra vida, una memoria grabada a fuego en mi alma. Antes de que pudiera decir nada, extendí mi mano. Azul. Una esfera de atracción se disparó hacia él. Él, sin embargo, la esquivó con una agilidad que desafiaba la física, dando un simple paso a un lado. Y en el siguiente instante, lo perdí de vista. Joder. Su restricción celestial lo convertía en un monstruo. Era obvio. Pelear contra él cuerpo a cuerpo mientras estuviera fresco era un suicidio. Su velocidad y fuerza física superaban con creces las de este cuerpo adolescente. Como en mi otra vida, la clave era encontrar y destruir al espíritu maldito que usaba para almacenar sus herramientas. Sin sus juguetes, solo era un tipo anormalmente fuerte.
Canalicé mi concentración, mis 6 ojos barriendo el área a una velocidad vertiginosa, buscando la distorsión casi imperceptible que delataba la presencia de la maldición de inventario. Lo encontré. Se había detenido por un instante, probablemente para que Toji sacara un arma nueva. Lancé otro azul, esta vez apuntando a la maldición. Toji, que apareció de la nada junto a ella, la agarró y saltó hacia atrás, esquivando mi ataque por centímetros. Mierda. Era jodidamente rápido. Esquivé un tajo de una cadena con una cuchilla en el extremo que lanzó desde la distancia y contraataqué. Ritual inverso. Rojo. Una explosión de energía repulsiva salió disparada de mis dedos. Apunté directamente a él. Pero fue más rápido de lo que recordaba. En lugar de saltar, usé la cadena para anclarse a un árbol y se balanceó, rodeando la explosión en un arco imposible. La fuerza del rojo pulverizó una sección del bosque detrás de él, pero Toji aterrizó ileso, mirándome con una expresión de incredulidad y diversión. «Carajo», murmuré. Mis ataques de área, los más poderosos, eran inútiles si no podía acertarle. Azul. Esta vez no lo usé como proyectil. Creé un campo de atracción generalizado, destruyendo todo a nuestro alrededor, arrancando árboles, rocas y trozos de la escalera de piedra para que no tuviera dónde esconderse, para limitar su movilidad. El entorno se convirtió en un torbellino de escombros. En medio del caos, logré atrapar a Toji en el borde del campo de atracción. Lo mandé a volar, estrellándose contra lo que quedaba de una pared de contención. Sonreí. Por fin. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando vi docenas de espíritus malditos, esas maldiciones con forma de mosca gigante que Toji usaba como distracción, salir de la nada y abalanzarse sobre mí. Mierda. Me quiere desconcentrar. Quería que dividiera mi atención, que eligiera entre defenderme y seguir atacándolo. En mi otra vida, elegí ir tras Amanai. Esta vez no. No cometeré el mismo error. Azul. Grité, desatando la técnica a su máxima capacidad para aniquilar a todos esos insectos de un solo golpe. El cielo se deformó, el aire gritó. Pero en ese instante de poder desatado, él apareció. Justo detrás de mí. Había usado mi ataque a gran escala como una cortina de humo para acercarse. Era brillante y letal. En su mano, sostenía una herramienta que reconocí al instante, una que helaba la sangre en mis venas. La alabarda celestial invertida. Su hoja ancha y grotesca estaba preparada para un corte diagonal directo a mi cuello. Esta vez no sería así. Con un esfuerzo sobrehumano, giré sobre mis talones, esquivando el corte por el grosor de un cabello. El viento de la hoja me cortó la mejilla. Contraataqué al instante. Rojo. Una explosión a quemarropa en su vientre. Lo mandé a volar de nuevo, estrellándose con una fuerza brutal contra el suelo, levantando una nube de polvo. Sorprendentemente, se levantó, tosiendo sangre, pero se levantó. Bien, pensé, una sonrisa de confianza formándose en mi rostro mientras caminaba hacia él. Es más fácil de lo que creí. Pero la confianza me cegó. De repente, vino hacia mí, una explosión de velocidad pura nacida de la desesperación. O eso parecía. No llevaba la alabarda, solo una pequeña daga de aspecto extraño. Ni siquiera me molesté en esquivar. Mi infinito lo detendría. Era una barrera conceptual, absoluta. Nada podía tocarme. Pero lo hizo. Vi cómo la daga que sostenía se acercaba a mi barrera. No se estrelló. No se detuvo. Simplemente, la atravesó. Como un cuchillo caliente cortando mantequilla. El concepto de detener fue borrado por un instante. ¿Qué mierda? Fue mi último pensamiento coherente. Intenté esquivarlo, pero ya era demasiado tarde.
Me clavó la daga en el estómago, hasta la empuñadura. El dolor fue agudo, pero la conmoción fue peor. Mi infinito, mi defensa absoluta, había sido destrozada. Rápidamente, me movilicé hacia atrás, usando un azul para lanzarlo lejos de mí mientras él sonreía triunfante. Me arranqué la daga del estómago con un tirón, la sangre brotando a borbotones. La lancé a un lado y, sin perder tiempo, apunté mi mano hacia ella. Rojo. La daga fue consumida por la energía repulsiva y se desintegró. Activé mi ritual maldito de nuevo, apuntando un rojo masivo hacia Toji. Pero cuando lo lancé, no salió nada. ¿Eh? Miré mis manos, confundido. Toji aprovechó mi vacilación. A una velocidad cegadora, se plantó frente a mí y me conectó una patada en el pecho que me lanzó a volar por los aires. Me recompuse en el suelo, tosiendo sangre. Intenté activar mi técnica de nuevo. Nada. Miré la herida de la daga. Estaba rodeada por un aura extraña, casi invisible, que parecía interferir con mi flujo de energía maldita. Esa maldita daga, su efecto era anular por la fuerza la técnica maldita de quien cortaba durante unos segundos. Toji no me dio tiempo a recuperarme. Ahora estábamos en su terreno. Una pelea puramente física. Y yo estaba herido. Me preparé. Toji se lanzó hacia mí. Esquivé un derechazo que habría pulverizado una pared, y le respondí con un codazo en el estómago. El impacto fue como golpear una plancha de acero. Sacó una katana de la nada, obligándome a retroceder para esquivar los tajos. Esquivé un espadazo dirigido a mi cara y contraataqué con un puñetazo, pero él detuvo mi golpe con su antebrazo y me conectó un golpe brutal en el abdomen, justo en la herida de la daga. El dolor me nubló la vista. Pero en ese instante de agonía, sentí que algo volvía. Un cosquilleo. Mi técnica maldita se estaba reactivando. Azul. Lo atraje hacia mí y, con una rapidez desesperada, le lancé un puñetazo reforzado con energía maldita que lo envió a volar de nuevo. Pero se recuperó al instante. Se lanzó contra mí otra vez, su velocidad era una locura. Apuntó un corte diagonal a mi pecho con la alabarda celestial invertida. Logré esquivarlo por poco, pero sentí que el espíritu maldito de inventario aparecía detrás de mí. Lanzó la misma daga de nuevo. ¿Qué carajos? ¿No la había destruido? Debía tener más de una. Intenté esquivarla, y lo logré. Pero era una finta. Mientras mi atención estaba en la daga, Toji ya se había reposicionado. Lanzó un corte diagonal con la alabarda. Esta vez, no falló. La hoja me abrió el cuello. La sangre brotó a borbotones. Y no se detuvo ahí. Me empezó a cortar por todo el cuerpo. El pecho, los brazos, las piernas. Cortes profundos y precisos, diseñados no para matar al instante, sino para desangrar, para incapacitar. Caí de rodillas, y luego de bruces al suelo, en un charco de mi propia sangre. Quedé tendido, herido, casi muerto. El mundo se desvanecía en una neblina roja. Solo pensé en una cosa. La técnica maldita inversa. Tenía que curarme. Me concentré, busqué esa chispa de energía positiva. Pero por alguna razón, no se activaba. Quizás era el efecto persistente de esa maldita daga. Quizás era el shock. Quizás el daño era simplemente demasiado. No lo sabía. Mi visión se oscureció. Mi fuerza me abandonó. El hechicero más fuerte, derrotado. ¿De nuevo? No lo sé. ¿Moriré? Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.